Kirby Air Riders es una secuela que los fans de la bola rosada han esperado por más de 20 años. Al ser tan anticipada por sus fans, es natural que la primera pregunta sea: ¿valió la pena haberlo esperado tanto tiempo? Te lo contamos todo, en lo bueno, lo malo y lo meh. Como siempre, comenzamos con lo bueno. Es necesario aclarar algo para quienes nunca jugaron Kirby Air Ride. A pesar de tener vehículos y pistas, es un juego de carreras fuera de lo común. Hay varios modos y formas de jugar. Cada nave avanza automáticamente y realmente solo necesitamos apretar un botón para recargar, absorber y atacar. Entonces, en Kirby Air Riders, básicamente, solo necesitamos la palanca principal y un botón. Así que, ¿es sencillo? Sí y no. Aunque los controles son simples, se necesita un poco de tiempo para perfeccionarlos. Tampoco decimos que se requieren 8 horas para hacerlo, pero la jugabilidad varía muchísimo según la nave que elijamos y otros factores. Por ejemplo, algunas maneras de ganar velocidad son colocarnos detrás del rastro de estrella que los competidores delante de nosotros dejan, destruir a los NPC que hay en las pistas, ya sea con un ataque giratorio, absorbiéndolos o con una habilidad de copia, aterrizar de manera perfecta y recargando el impulso. La mayoría de estas mecánicas estaban desde el primer juego, pero aquí están refinadas. Sin embargo, hay una nueva, los super ataques. Al puritito estilo de Super Smash Bros., cada conductor tiene un poder especial relacionado con él. Por ejemplo, Kirby saca la espada gigante que vimos por primera vez en Return to Dreamland. Todos son tan útiles que pueden hacernos ganar carreras que creíamos perdidas. Desde Kirby Air Ride, las naves eran las protagonistas del show, pues son numerosas y las estadísticas de cada una varían muchísimo. En Air Riders es igual, solo que ahora hay aún más vehículos. Regresan todos los del primer juego y se agregan bastantes, así que el catálogo disponible es muy atractivo. Hay algunas básicas, como la estrella remolque, que está muy balanceada, pero hay otras enfocadas en aspectos específicos. El modo principal es Air Ride, que son carreras llenas de adrenalina, caos y muchísima diversión. Son muy fugaces, nunca se alargan ni tienen tramos aburridos, pero lo malo es que a veces finalizan de forma un poco abrupta. Afortunadamente podemos personalizarlas para que sean más extensas y tengan más vueltas. En cuanto a las pistas, uno de los aspectos más criticados de Kirby Air Ride fue la escasa cantidad de escenarios, pero esta vez se agregó el doble para que la diversión nunca se detenga. Todas están inspiradas en la franquicia y su diseño varía muchísimo. Algunas son muy cortas, otras largas, algunas parecen un laberinto e incluso hay unas con muchísimas curvas que las hacen parecer montañas rusas. Otro modo es a vista de pájaro, donde vemos las carreras desde una vista asimétrica y son en pistas más cortas. Su diseño tiene un enfoque mucho más arcade. Por lo mismo, además de las habilidades de copia, hay objetos especiales como las alas de fuego, las paletas de invencibilidad, las minas automáticas, los cañones y muchos más que hacen más frenéticas las partidas. También hay más pistas que en el título original y cada una tiene elementos únicos. Por ejemplo, en vapor hay unas palancas como las de las máquinas de pinball que nos ayudan a ganar impulso, y en cibernético hay portales que nos mandan al otro lado del mapa. Los OG, que pasaron cientos de horas en el juego original, estarán de acuerdo en que las carreras pasaban a segundo plano gracias al modo prueba urbana. En Kirby Air Riders está de vuelta y mejor que nunca, gracias a que podemos vivirlo hasta con 16 personas. En él recorremos una ciudad enorme con múltiples biomas diferentes, como bosques, volcanes, centros comerciales y estacionamientos en búsqueda de ítems que mejoran nuestros stats. Al finalizar el tiempo seleccionado pasamos al estadio, donde hay retos y actividades para poner a prueba las estadísticas que obtuvimos durante la prueba urbana. Están las misiones que vimos en el título original, como el test de planeo de altura y distancia, el tiro al blanco y carreras en línea recta. Pero se agregan algunas nuevas, como apretar el mayor número de interruptores y la caída libre.
Todos estos modos pueden jugarse de manera online, lo que los hace 1.000.000 de veces más divertidos y un sueño para todos los que crecimos jugando el original. Otra razón por la que hemos estado fascinados jugando la mayoría de Kirby Air Riders es que todos los modos tienen un tablero con 150 desbloqueables. Al puro estilo de Super Smash Bros. Brawl y Wii U, cada cubo se rompe al obtener un logro, que pueden ir desde consigue 15 veces terminar en primer lugar hasta derrota a Mecha King DDD en prueba urbana. Al hacerlo, obtenemos a todos los personajes, sus diferentes apariencias, las naves, los escenarios y en general todos los secretos del título. Además de las naves, las pistas y los personajes, otros desbloqueables son las estampas y partes para tunear nuestros vehículos y otros stickers y patrones que sirven para personalizar nuestra licencia de conductores. En general, comenzamos Kirby Air Riders con muy pocos personajes, naves y pistas, y por eso cumplir los requisitos de los tableros fue sumamente satisfactorio, porque así poco a poco empezamos a llenar el roster y las pistas disponibles, y el título se amplió considerablemente. No queremos ser aguafiestas, pero pasamos a lo malo. Además de los modos originales, hay uno nuevo, Escape, que sirve como el modo historia de Kirby Air Riders, pues nos cuenta la razón por la que todos los habitantes del planeta Pop conducen naves y cómo llegaron ahí. Escape está dividido en fases, cada una con varios retos que debemos cumplir para avanzar. Estos van desde terminar carreras Air Ride o de a vista de pájaro en primer lugar hasta competir en los minijuegos del apartado estadio. Aquí es donde aparece otra similitud con Super Smash, pues la estructura de este modo nos recordó mucho al modo clásico de algunas entregas de pelea de Sakurai, principalmente a la del 3DS. Al superar los retos obtenemos recompensas como boost para nuestras estadísticas, monedas que podemos usar en las tiendas y unos cristales que sirven para avanzar en la historia. A la mitad y al final de las fases hay jefes que enfrentamos en una carrera o en una batalla en donde literalmente debemos hacerlos estallar. Al inicio el modo escape nos pareció una adición magnífica, debido a que significa más contenido individual para evitar el aburrimiento. Sin embargo, los minijuegos y sobre todo las peleas contra los jefes se tornaron muy sencillas gracias a las estadísticas que obtuvimos. Algunas veces ganamos en cuestión de segundos, así que se volvieron repetitivas después de un rato. Sí, hay un sinfín de retos y minijuegos, pero en este modo hay muchas fases, por lo que incluso intentando elegir la mayor variedad de actividades posible, las repetimos en múltiples ocasiones. Escape hace lo posible para fomentar la rejugabilidad, con escenarios que es imposible ver en una sola partida, y hasta un final secreto, pero creemos que llegar a él puede sentirse una obligación. Terminamos con lo meh. Que haya tantos desbloqueables hizo nuestras primeras horas con Kirby Air Riders una fiesta total, pues en cada partida obteníamos muchas recompensas, lo que nos motivaba a seguir jugando. Pero una vez que nuestros tableros se comenzaron a llenar, nos dimos cuenta de que el número de cubos rotos comenzó a bajar drásticamente, y ese rush se desvaneció casi por completo. Esto es porque hay algunos desbloqueables que requieren de metas muy específicas. Por lo mismo, conseguirlos se tornaron en tareas y lo divertido comenzó a desaparecer. Esto hizo que terminar carreras o partidas de prueba urbana sin haber obtenido un logro en el tablero fuera desmotivante y nos hizo sentir que perdíamos un poco de tiempo. Sin embargo, lo ponemos en lo meh y no lo malo porque romper esos cubos con objetivos complicados nos hizo sentir extremadamente satisfechos. En conclusión, Kirby Air Riders es una masterclass de cómo hacer una secuela. Toma todo lo que tuvo su antecesor, respeta las bases que sentó, las pule y añade una cantidad absurda de contenido. Además, la mayoría de los desbloqueables valen mucho la pena y tienen un valor alto, por lo que conseguir cada uno se siente excelente. El nuevo modo tiene imperfecciones, pero hace que jugar de manera individual sea mucho más interesante que en el primer juego. Kirby Air Riders siempre motiva a seguir jugando, tanto así que llega un punto en el que creemos que nunca lo terminaremos, y lo decimos en un sentido más que positivo. Pero suficiente de nosotros. ¿Le vas a dar una oportunidad a Kirby Air Riders? Deja tu comentario y te invitamos a mantenerte informado aquí en Level Up.